Bueno, estuve pensando en grabarles este video para que, si de primera instancia, esto es lo que vamos a ver el viernes, si de primera instancia no se entiende, en vez de tener la obligación de ir al libro a leerlo, que el libro a veces, mejor dicho siempre, es muy mudo, ¿no? Entonces digo, bueno, de última lo mirarás 2, 3, 4 veces, las que sean necesarias, ¿no? Igual lo voy a explicar, por supuesto, muy rápido el viernes, pero ya queda la idea. La idea es entender qué es en una sección de una viga o de un cuerpo en general lo que se llama el momento flector en la sección, el corte y el normal. El normal ya lo hemos ido tratando. El corte, entre comillas, porque nos hemos manejado con un corte directo, o sea, lo que se llama corte puro, en donde lo único que había era corte, entonces no había manera de no entenderlo. Acá estamos hablando de un cuerpo que está sometido a fuerzas y en equilibrio. Por ejemplo, estas dos podrían ser reacciones, ¿sí? Y estas acciones. En el fondo eso no interesa, porque en el diagrama de cuerpo libre a uno no le interesa quiénes son las fuerzas, acciones y quiénes son las reacciones. Uno ve que hay fuerzas. Esto está en equilibrio. Si yo lo corto en un lugar y lo separo, izquierda y derecha, para que siga en equilibrio, le tengo que poner a cada lado la composición de fuerzas que hacía el otro lado sobre este lado para que siga en equilibrio. O sea, esto que tiene tres fuerzas, que son estas que están acá, claramente está en equilibrio porque lo del otro lado algo estaba haciendo, porque si yo calculo la resultante de estas tres fuerzas, seguramente no me va a dar cero. Y si calculo la resultante de estas dos, tampoco me va a dar cero. Lo que daba cero era la suma de todas. Entonces, esta parte del cuerpo, a la izquierda, está en equilibrio por efecto de estas tres fuerzas y por efecto de la resultante derecha. O sea, por lo que estas dos fuerzas le hacían a este lado. Exactamente lo mismo le ocurre al lado derecho. El lado derecho está en equilibrio por estas dos fuerzas que están actuando y por la resultante izquierda, que es lo que estas tres fuerzas le hacen a ese cuerpo. Cuando yo esto lo junto, claramente estas dos, que tienen que ser iguales, desaparecen, porque si se quedaran, habría una fuerza desequilibrante que lo movería para un lado. Si esta fuera más grande que esta, cuando yo lo junto, el cuerpo se mueve para allá. Sin embargo, el cuerpo está en equilibrio. Entonces, si yo hago la sumatoria de todas las fuerzas me da cero, necesariamente estas dos que están acá tienen que ser iguales y de sentido contrario. Y cuidado que no están desfasadas, no es una cupla. Están actuando en el mismo lugar. Este pretende ser el centro de gravedad del cuerpo. Si hablamos de cuerpo, sería el centro de masa. A propósito, para que sea fácil de entender el problema, todo está en el plano. No hay fuerzas en el espacio. Todas las fuerzas están en el mismo plano. Por eso, después uno le puede llamar en realidad el centro de gravedad de la sección, ¿no? Pero ese que uno marcó ahí es el centro de masa del cuerpo. Por supuesto que las resultantes izquierdas, que son la suma de las fuerzas de la izquierda, en nuestro ejemplo va a ser desde un i igual a 1 hasta 3, porque hay tres fuerzas de la izquierda, y la resultante derecha, que es que actúa sobre el cuerpo izquierdo, que es la suma de las fuerzas de la derecha, en nuestro caso desde 1 hasta 2. Obviamente, se me escapó la idea de lo que era obviamente, están en el mismo plano del cuerpo, claramente, o sea, en el mismo plano de las fuerzas, ¿no? O sea, todas las fuerzas estas están en el mismo plano. Esta distancia que está acá es exactamente la misma distancia que está acá. Todo como para que cuando yo junte esas dos fuerzas se ensamblen y queden canceladas. Si yo miro una sección cualquiera de estas, no le puse subíndice, si yo la miro así como de frente, lo que veré que pasa es que llega la resultante, cuidado que está en proyección la resultante, ¿no? En realidad lo que pasa es lo que está acá. Si el cuerpo recibe todas las fuerzas en un solo plano, yo hago pasar el plano por ahí y con lo que me quedaría sería con el dibujo sin espesor, digamos, porque todas las fuerzas están ubicadas en el mismo plano. Y si lo miro de costado, cuando hago el corte aquel, si los miro de costado,
Bueno, la resultante llega de punta contra la sección, que es lo que yo he pretendido dibujar ahí, ¿no es cierto? Esta R que está ahí no está en el plano de la sección, está de punta, claramente de punta. ¿Qué es esto que está acá? No pasa por el centro de gravedad, no necesariamente pasa por el centro de gravedad, y la puedo descomponer, por empezar, en una perpendicular, que es la normal. Esta sí la veníamos calculando. El corte, que obviamente actúa acá, actúa en la sección, acá. O sea, esta resultante se descompone en una perpendicular a la sección y en una tangente, que es justamente el corte. Pero como la resultante no pasa por el centro de gravedad de la sección, genera una distancia y eso produce también un momento. O sea, este cuerpo está en equilibrio, primero, porque hay una fuerza de punta que no lo deja irse para allá. Puede ser para acá o para allá, ¿no es cierto? No lo deja moverse horizontal. Porque hay una fuerza vertical cortante, para abajo, para arriba, que no lo deja desplazarse así. Pero, a su vez, el cuerpo podría pretender querer girar, por efecto de que estas fuerzas que están acá, tal vez tienen una resultante que va a saber Dios por dónde pasa, o sea, no son concurrentes. Entonces la resultante anda por ahí y tiende a hacerlo girar al cuerpo. Bueno, las fuerzas de la derecha generan un momento en sentido contrario como para que el cuerpo no gire. Entonces, en una sección de un cuerpo aparecen tres fuerzas. Aparece producto de la descomposición de la acción, por así decirlo, por el tema del momento, ¿no? Descomposición, estas dos, y acción, el tema del momento. Como la fuerza no cae centrada, aparece claramente un momento flector, ¿sí? Que es producto de que la resultante no pasa por el centro de gravedad necesariamente. Y luego, la fuerza inclinada de la resultante se puede descomponer en una fuerza de punta y en una fuerza tangente. Si ustedes analizan esto que dije que ocurría en una sección cualquiera, en realidad en las dos secciones pasa lo mismo, con un pero. Como acá la resultante mira para abajo y acá la resultante mira para arriba, porque son iguales y de sentido contrario, hay que tener presente que la normal acá va a ir de punta y acá también. La normal, en cualquiera de los dos lados, si va de punta así, acá irá exactamente igual, o sea, será compresión, por ejemplo. Y si la resultante es saliente, si estamos hablando de una resultante saliente, la normal va a ser saliente en esta sección y en la de al lado también. Por eso la definición de esfuerzo normal es la suma de las fuerzas de la izquierda o la suma de las fuerzas de la derecha. Si queda entrando a la sección analizada, me paro acá y digo la suma de las fuerzas de la izquierda en dirección perpendicular a la sección. Si el resultado me da mirando para allá, diré es de compresión. Si me queda mirando para allá, estoy hablando de esta sección, porque estoy hablando de las fuerzas de la izquierda. A esta sección le llega la resultante izquierda. Y si sale, digo, será de tracción. Si lo analizo del lado derecho, me voy a encontrar que va a pasar lo mismo. Si yo quiero calcular por la derecha, y esta es la resultante, me va a quedar que, si en esa posición, la normal va a quedar entrando, es de compresión. Lo mismo que ocurre ahí. Y si la resultante saliera, sería de tracción. Con lo cual, para el normal, no hace falta, no hay cambios de signo. No ocurre eso para el corte. Porque si esta es la fuerza resultante de la derecha, el corte va a ir dirigido hacia arriba. Este es el Q derecha. La suma de las fuerzas de la derecha actúa sobre esta cara y va para arriba. Y si es la R de la izquierda, cuando la proyecte, el corte va a quedar, o sea, esta fuerza que está acá va a tener esa descomposición. Esto queda mirando para abajo. Este es el corte izquierda. Entonces, el corte no queda como el normal, siempre mirando para el mismo lado. El corte queda, si sobre la cara izquierda va para abajo, sobre la cara derecha va para arriba. La definición dice entonces, el esfuerzo de corte en una sección es la suma de las fuerzas, en este caso son verticales, ¿no? Sería de las fuerzas tangentes a la izquierda de la sección. O sea, yo tengo que agarrar estas tres fuerzas, proyectarlas tangente a la sección, entiéndase, verticales, y esa suma me va a dar el corte a la izquierda. Pero yo sé que si acá me da así,
para que se respete que estos dos sean de distinto sentido, para que cuando lo junte se anulen, acá me va a dar para arriba. Entonces, cuando yo quiera calcular el corte por la derecha, la definición completa dirá: el esfuerzo de corte en una sección es la suma de las proyecciones sobre la sección, tangentes, de la izquierda, o las de la derecha, cambiada de signo. O sea, para que cuando yo haga por la derecha me dé lo mismo que si lo hiciera por la izquierda, cuando lo haga por la derecha lo tengo que cambiar de signo para que esto se vuelva esto. Eso no es fácil de entender, pero es la pura verdad. Cuando yo quiero calcular el corte en una viga sumando las de la derecha, lo debo cambiar de signo. A propósito, luego vamos a ver por qué elegimos que esta es la que sí no se le cambia de signo y si lo hago por la derecha sí se le cambia de signo. Podría ser al revés. Luego vamos a ver por qué. Finalmente, el momento flector. Si ustedes prestan un poco de atención, el momento flector se produce porque la resultante de las fuerzas, izquierda o derecha, no pasa por el centro de gravedad necesariamente. Entonces, en esa distancia se produce un momento. O sea, sobre esta sección, una fuerza que cae por acá dice que produce una fuerza hacia abajo, el corte, una fuerza hacia adentro, el normal, más un momento. O sea que la sección siente, esto equivale a decir, acá llega una así, una asá y una así. Un momento, que en este caso lo dibujé así, porque tengo la fuerza pasando por allá, gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Notarán que si calculo el momento en la sección, en el lado derecho, lo calculo con la resultante izquierda y gira positivo. Pero si lo calculo con la resultante derecha actuando sobre este punto, por supuesto que estas dos distancias son exactamente las mismas, pero este va a girar negativo. Este positivo con las agujas y este negativo. Entonces, de nuevo, la definición de momento flector dirá: el momento flector en una sección es la suma de los momentos de las fuerzas de la izquierda. O sea, el momento que produce la resultante izquierda. La suma de los momentos de las fuerzas de la izquierda de la sección. Yo debo tomar cada una de estas fuerzas y tomar su momento respecto de la sección. O las de la derecha cambiado de signo. Porque este momento, esta fuerza respecto de este punto gira con un signo y esta otra, que es la resultante derecha, actúa en sentido contrario. O sea, para que el calculado con la derecha sea igual a la izquierda, debo cambiarlo de signo. Bueno, espero que lo hayan entendido. Sinceramente no es fácil.